Continuamos con el curso La historia de la arquitectura. En el video anterior revisamos la arquitectura neoclásica en Latinoamérica. Si no lo vieron, pueden hacerlo entrando en el enlace que marca la flecha amarilla. Esta vez revisaremos la arquitectura neoclásica en Estados Unidos. El neoclasismo, surgido en Francia a principios del siglo XVIII, se extendió rápidamente y llegó a los Estados Unidos, país que acababa de surgir como nación independiente en 1783, luego de haber librado la Guerra de Independencia, y asume su herencia europea en arte, leyes, religión, cultura y por supuesto arquitectura. Las nuevas instituciones requieren edificios de acuerdo a los principios democráticos y de libertad, de manera que la arquitectura oficial, incluso civil o religiosa, lo que es una originalidad de los Estados Unidos, refleja esta visión y toma como modelo los edificios de la Acrópolis. Las obras neoclásicas en Estados Unidos se localizan principalmente en la costa este del país, por ser la zona inicial de colonización británica, con las 13 colonias, especialmente en Washington, D.C. y Virginia. La arquitectura en estilo neoclásico se hizo popular en algunas de las casas de las plantaciones del profundo sur. Visitemos Charlottesville, en el estado de Virginia, un poblado que se encuentra a unas 2 horas y media al sureste de la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C. Allí se encuentra Monticello, la que fue la residencia de Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos de América. La casa es diseño del propio Jefferson y está basado en el estilo clásico arquitectónico de Palladio, el famoso arquitecto italiano de gran influencia en la arquitectura neoclásica mundial. Destaca por su cúpula sobre un tambor octogonal con ventanas circulares que iluminan la sala central, así como el pórtico apoyado sobre 4 columnas toscanas de estilo neoclásico. Aquí ven a Monticello mostrado en el reverso del billete estadounidense de $2 de 1953. Hacia finales del siglo XIX, el clasicismo puro se convierte en el eje teórico y cultural para la construcción de ciudades enteras, como Washington. En el siglo XX, el neoclasismo se convirtió en el estilo preferido para los edificios gubernamentales y monumentos que reflejan el gigantismo, la intención de destacar el papel y el prestigio internacional de la nación. Esto es contrario a lo que está pasando en Europa, donde a principios del siglo XIX se empezaría a dar el romanticismo. En Estados Unidos tarda en llegar. Lo que ven es una vista al Mall desde el monumento de Lincoln. Ya vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Este es el Mall, un enorme parque al aire libre en el centro de Washington, D.C. Es una zona de jardines rodeada por los museos, monumentos y memoriales.
Ven en un extremo el monumento a Lincoln y en el otro extremo el Capitolio. En el centro está el monumento a Washington, que es el obelisco. En Washington, D.C., la presencia de edificios gubernamentales y públicos es abundante. Muchos de ellos están en lo que se conoce como la Explanada Nacional o el Mall. Vamos a ver algunos de ellos. La Casa Blanca, el Capitolio, el monumento a Lincoln, el Jefferson Memorial y la Corte Suprema. La Casa Blanca es la residencia oficial y principal centro de trabajo del presidente de los Estados Unidos. El proyecto fue ideado por George Washington y construido en 1790 bajo la dirección del arquitecto de origen irlandés James Hoban, en estilo neoclásico. El edificio fue inaugurado en 1800. La fachada norte de la casa imita la estructura de un templo griego con columnas jónicas de fuste liso y una arquitectura arquitrabada con tímpano. No obstante, la fachada sur tiene un saliente semicircular que rompe la uniformidad del edificio y el cual tiene una columnata de 6 columnas jónicas de fuste liso. El Capitolio de los Estados Unidos es el edificio que alberga las dos cámaras del Congreso de la Nación. Una primera etapa fue terminada de construir en 1800. El edificio fue inicialmente diseñado por William Thornton y posteriormente modificado por Benjamin Henry Latrobe y Charles Bulfinch. Tiene una gran cúpula en el centro y dos edificios anexos a cada lado. El ala norte corresponde al Senado y el ala sur a la Cámara de Representantes. En los pisos de arriba hay galerías para el público, de manera que él pueda observar las sesiones en determinadas ocasiones. Es un ejemplo del neoclasismo arquitectónico estadounidense. El monumento a Lincoln o Lincoln Memorial, situado en uno de los extremos horizontales del National Mall de Washington, es un monumento conmemorativo creado para honrar la memoria del presidente Abraham Lincoln. El edificio tiene forma de templo dórico y contiene una gran escultura sentada de Abraham Lincoln e inscripciones de dos de sus conocidos discursos, el discurso de Gettysburg y el segundo discurso inaugural. En este monumento han tenido lugar muchos discursos importantes, incluyendo el de Martin Luther King, Yo tengo un sueño, I have a dream, que fue pronunciado el 28 de agosto de 1963 durante la manifestación al final de la marcha en Washington por el trabajo y la libertad.
El Jefferson Memorial, inaugurado en 1943, es un edificio neoclásico diseñado por John Russell Pope. Fue construido a imitación de las villas paladianas y de los templos romanos y griegos. El edificio se desarrolla a lo largo de una rotonda de columnas jónicas que culmina en un gran pronao con vistas al río Potomac. El monumento retoma el modelo de la rotonda del arquitecto y presidente Thomas Jefferson, al que se dedica en memoria, que había hecho para la Universidad de Virginia. Fue uno de los últimos monumentos públicos estadounidenses en seguir la arquitectura neoclásica y fue severamente criticado con argumentos modernistas que insistían que crear edificios del siglo XX a imagen de los templos griegos y romanos constituía una mentira arquitectónica. Las nuevas tendencias de la arquitectura del siglo XX ya habían abierto nuevas puertas en una ruptura total con el pasado y sus imposiciones estilísticas. Vean, por ejemplo, la Casa de la Cascada que Frank Lloyd Wright había completado en 1939, 4 años antes de que se inaugurara el Jefferson Memorial. También en Washington se levantó el Palacio de la Corte Suprema, terminado en 1935. No está exactamente en el mall, sino detrás del Capitolio. El edificio, cuya fachada frontal muestra un pronao de estilo corinto, fue proyectado por Cass Gilbert, que era entonces ya conocido internacionalmente por su Woolworth Building en Nueva York. En el momento, uno de los rascacielos más altos del mundo. En el corazón de Charlottesville se encuentra la preciosa rotonda que aloja la biblioteca de la Universidad de Virginia, obra de Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos. Terminada en 1826, se construyó inspirándose en el Panteón de Roma, una esfera casi perfecta que reposa sobre un cubo. Desde la escalera sur se ven los jardines bordeados por columnas que conectan las residencias de los estudiantes con 10 pabellones, cada uno de ellos construido como un templo griego o romano. Esta es una vista del interior. Nos vamos de Charlottesville y llegamos a la ciudad de Nueva York. Y allí visitamos la biblioteca de la Universidad de Columbia de 1893, un imponente edificio que refleja el esplendor de la arquitectura civil romana, siguiendo el modelo del neoclasismo francés. Después de este paseo por la arquitectura neoclásica de los Estados Unidos, vamos a abordar el tema de ciudad y arquitectura en Estados Unidos. Pero eso será en el próximo video, porque esto se terminó.